Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas y todos, a quienes nos están viendo en este día de estreno a través del canal YouTube del Consejo y a los que se conecten con posterioridad, por supuesto, también. Quiero decir que desde el comienzo de la cuarentena y el aislamiento, el Consejo ha venido acompañando a los matriculados, desarrollando una muy prolífica cantidad de eventos a través de estos medios tecnológicos, por supuesto, todos ellos en forma gratuita, y en este marco es que se inserta este ciclo de charlas anticorrupción. Se trata, en este caso, de un ciclo que nació este año dentro de la Comisión Anticorrupción del Consejo y que ha venido creciendo a través de cada una de las charlas, convocando a especialistas a exponer sobre temas que vienen presentando el día a día de la profesión y otros que seguramente serán motivo de actividad en un futuro cercano. En todo caso, el interés del ciclo justamente se basa en la necesidad de instalar diversos temas relacionados con la lucha contra la corrupción, siempre desde la visión de los profesionales en ciencias económicas y con la intención de que sean estos quienes se conviertan en referentes en la sociedad en que se desempeñan, en cada una de estas actividades en las cuales el conocimiento de los profesionales en ciencias económicas es fundamental. En el día de hoy va a estar a cargo de la exposición la doctora Andrea Paladino, con la moderación del vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de este Consejo, el doctor Mariano Fernández. Y se ha elegido un tema que me parece muy interesante, que es la explicación de la norma ISO 37001, una herramienta que se ha venido implementando en los últimos tiempos en algunas empresas y que merece una atención especial de parte de nuestros profesionales, ya que son estos los que se encuentran profundamente involucrados con el conocimiento necesario para desarrollar esta tarea. Por último,
no me resta más que agradecer a todos los que se conectan para asistir a esta presentación y estoy seguro que va a ser muy productiva. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir otra vez, otro miércoles, a nuestro ciclo de charlas anticorrupción. Mi nombre es Mariano Fernández. Este ciclo de charlas los hacemos cada 3 miércoles en nuestro canal de YouTube del Consejo Profesional. Es una actividad gratuita, abierta y organizada por la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional. En esta oportunidad nos acompaña la contadora Andrea Paladino. Andrea es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires y tiene 20 años de experiencia en certificación de normas ISO, que es el tema del día de hoy. Particularmente Andrea es certificadora líder de ISO 9001 de calidad y también hace poco tiempo es certificadora líder de esta normativa ISO 37001, que es el tema de hoy y que vamos a presentar con ella, pero el tema del día de hoy se llama certificar el compromiso antisoborno en una organización. Así que bienvenida, Andrea, y te paso el micrófono para que continúes con tu presentación. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Entonces, ¿qué es la ISO 37001? Un estándar internacional, una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión antisoborno. El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, económicas y también políticas. El soborno dificulta el desarrollo, distorsiona la competencia, genera incertidumbre en las transacciones comerciales, aumenta el costo y disminuye la calidad de bienes y servicios, provocando o pudiendo provocar pérdidas de vidas y bienes, destruye la confianza en las instituciones, entre otras consecuencias. Si bien los gobiernos han hecho progresos en el tratamiento del soborno a través de acuerdos internacionales como la Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y también a través de leyes nacionales como la 27.401 en Argentina de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2018. Sin embargo, la ley por sí sola no alcanza para resolver este tema. Las organizaciones tienen que contribuir en forma proactiva en la lucha contra el soborno. Como una organización bien gestionada debe tener una política de cumplimiento y un sistema de gestión que le ayude a cumplir con sus obligaciones legales y su compromiso con la integridad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ISO 37001? Es ayudar a las organizaciones en 3 aspectos fundamentales. El primero, evitar o mitigar los riesgos, costos y daños que se producen al involucrarse en un caso de soborno. En segundo lugar, promover la confianza y la seguridad en los negocios para sus clientes, para sus proveedores, para sus mismos empleados, ¿no? Y en tercer lugar, mejorar la reputación. ¿Y cómo logra dar esta ayuda a las organizaciones? Reflejando las mejores prácticas internacionales. Estas prácticas que provee la ISO 37001 a través de sus requisitos pueden ser utilizadas en cualquier jurisdicción. Quien implemente la norma deberá adaptarla a la legislación aplicable en el lugar, en su jurisdicción, en el lugar en que se encuentre. Entonces, la ISO 37001 especifica la implementación de políticas, procedimientos y controles. Y estos controles van a ser adaptados a cada organización. Debe ser proporcionales y razonables respecto a los riesgos de soborno que tenga esa organización. Entonces, ¿por qué funciona este esquema? ¿Por qué funciona la ISO 37001? Por su enfoque a procesos. El PDCA por sus iniciales en inglés. Plan, Do, Check, Act. En castellano, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, la organización, en primer lugar, va a planificar su sistema de gestión.
va a determinar el contexto en el que se desenvuelve la organización, quiénes son sus partes interesadas relevantes, cuáles son los requisitos de esas partes interesadas, cuáles son sus necesidades. Va a determinar también el alcance, o sea, su sistema de gestión antisoborno sobre qué aplica. Va a documentar ese sistema de gestión, va a evaluar sus riesgos de soborno, ¿no? También el directorio, el comité de auditoría, los órganos de gobierno, si existen, deberán asumir el liderazgo de este sistema de gestión, estableciendo la política antisoborno, los códigos de conducta. También va a asignar los roles, o sea, cuáles son los roles con la autoridad necesaria para influir en el desempeño del sistema de gestión antisoborno. Y la dirección deberá asignar también la función de cumplimiento antisoborno, va a tener que planificar acciones para el tratamiento de los riesgos de soborno y deberá establecer objetivos y planificar cómo se van a lograr esos objetivos. También deberá planificar cuál es la competencia necesaria de sus colaboradores, cómo van a ser concientizados para conseguir realmente el cumplimiento de las políticas y estos procedimientos de los que hablábamos. Y llegamos a la tercera fase del PDCA, del enfoque a procesos, que es el verificar. En esta fase, la organización va a tener que evaluar el desempeño de su sistema de gestión antisoborno. ¿Cómo lo va a hacer? A través del seguimiento de aquellas cosas que haya determinado en la etapa de planificación que debían ser seguidas. Va a llevar a cabo auditorías internas de acuerdo a un programa preestablecido y también van a revisar el sistema de gestión, los órganos de gobierno si existen, la dirección y la función, el responsable de cumplimiento antisoborno. Esa función lo va a revisar. Y las salidas de esta evaluación de desempeño representan la cuarta etapa del PDCA, el actuar. Si se han detectado no conformidades, se van a tomar acciones correctivas para prevenir que vuelvan a ocurrir y hacer frente a las consecuencias. ¿Y cómo va a actuar sobre que no vuelvan a ocurrir? Determinando las causas. ¿Qué causó esas no conformidades? Y tomando acciones que eliminen esas causas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un sistema de gestión basado en ISO 37001? El primero es que es certificable. Esto implica que una tercera parte independiente va a hacer una auditoría a la organización y va a extender un certificado que diga que la organización cumple con los requisitos del estándar, de la norma ISO 37001. Este certificado es reconocido mundialmente, tiene validez internacional y es prestigioso. Si bien hablamos de un estándar nuevo, porque se aprobó en 2016, en el mundo está probado cómo funcionan estos sistemas de gestión de ISO con enfoque a procesos. El primer sistema de gestión fue de la norma de calidad, la ISO 9001, y esa primera versión es del año 1987, o sea, tiene ya más de 30 años. Por otra parte, desde el año 2012, ISO creó una estructura que se llama estructura de alto nivel, que hace que todas las normas de sistemas de gestión, ya sea calidad, medio ambiente, compliance, que es la 19.600, 26.000 responsabilidad social, la misma ISO 31.000 de gestión de riesgos, todas tienen una estructura de 10 capítulos organizada con este enfoque a procesos que veíamos, el círculo de PDCA, y tienen un texto idéntico y contenido específico. Eso hace que sea muy fácil para una organización que tiene distintos sistemas de gestión o varios integrarlos. Y finalmente, otro beneficio de la ISO 37001 es que sus requisitos cubren todos los elementos previstos para el programa de integridad del artículo 22 de
la Ley 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas. Bien, ¿y cuál es el alcance entonces de esta certificación o de esta norma? El alcance es el soborno. El soborno en todos los sectores, el soborno público, el soborno entre privados, el soborno con organizaciones sin fines de lucro. Y el soborno tanto el entrante, es decir, el que podría recibir la organización, como el saliente, aquel que pueda entregar la organización. Y no solamente el soborno realizado por la organización o por sus colaboradores, sino también aquel soborno realizado por terceros o socios de negocios en beneficio de la organización o de las actividades que realizan con la organización. Un tema muy interesante es que la ISO 37001 explícitamente aclara que si bien el alcance estos requisitos están previstos para un sistema de gestión antisoborno con un alcance en soborno, pero las organizaciones pueden optar por ampliar este alcance para incluir también otros delitos, fraude, lavado de dinero, y perfectamente puede incluir entonces los delitos previstos en la Ley 27.401 de sistemas de, perdón, la Ley 27.401, responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas. Estos son cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados. Permítanme ahora, quería decirles qué organizaciones pueden certificar. La respuesta prácticamente es todas, de cualquier sector, público, empresas de propiedad estatal, sector privado, sin fines de lucro, todos pueden certificar ISO 37001 independientemente de su tamaño. Estas organizaciones pueden ser grandes, medianas o pequeñas, todas pueden acceder a certificar un sistema de gestión antisoborno. Déjenme mostrarle algunos números de la ISO 37001, que como les decía es una norma bastante nueva, ya que entró en vigencia en el año 2016. Acá vemos el top 10 de organizaciones. A la cabeza con cantidad de certificados va Italia con 329, le sigue México con 71, la República de Corea con 61, Malasia, España, Indonesia. En el séptimo lugar vemos el primer país de Sudamérica, Perú, que tiene 35 certificados ISO 37001 a diciembre de 2019. Esta información es a diciembre de 2019, ya que ISO va con bastante delay actualizando sus estadísticas y poniéndolas a disposición en su página. Veamos un poco cómo evolucionó interanual entre 2018 y 2019. En azul vemos los certificados a nivel global. Había a diciembre de 2018 389 y a diciembre de 2019 872. En anaranjado la región. Pasamos de contar con, a nivel Sudamérica, 18 certificados a fin de 2018 con 74 a fin de 2019. Esto representa interanual, a nivel global, un crecimiento de 124% y a nivel región, 311% de crecimiento. Quería mostrarles también la distribución de certificados en la región. Acá en azul tenemos a diciembre de 2018 y en anaranjado a diciembre de 2019. Como ven, Perú es el que más certificaciones tiene, contando con 35 certificados, y le sigue Brasil con 22. Ahora quería compartirles un video hablando con una persona que está en el área de certificaciones 37001 en Brasil. Bueno, vamos a tener el placer de conversar con Jefferson Carvalho. Él es el vicepresidente de ABRAC, la Asociación Brasileña de Evaluación de Conformidad. Fue 20 años director para Sudamérica de RINA. De sus 30 años de experiencia tiene cerca de 20 en el sector de certificaciones.
participó de las primeras certificaciones de ISO 37001 en Portugal, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos. También es profesor de posgrado en Compliance. Buenas tardes, Jefferson. Te agradezco que hayas aceptado conversar con nosotros. Recién estuvimos viendo algunos números de certificados de ISO 37000 en el mundo y en la región, y siento un poco que venís del futuro respecto a nosotros, ya que en Brasil al año pasado ya había muchísimos más certificados que en Argentina, que hay uno solo. Lo primero que quería preguntarte era cómo percibís el valor que le da el mercado a una certificación ISO 37001. Antes de todo, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un gusto estar contigo y también para todos aquellos que han tenido la oportunidad de también ver este vídeo. Bueno, la ISO 37 es un tema bastante nuevo para todo el mundo. Por supuesto, se fue muy interesante, estábamos todos muy ansiosos, curiosos para ver los resultados de la ISO Survey de 2019, que ha mostrado en verdad que Brasil tiene un número interesante de certificaciones, pero Argentina todavía no tanto. En Brasil, si me acuerdo bien, Brasil hoy está en quinto lugar en número de certificados en el mundo, pero, por ejemplo, tiene menos certificados que México. Pero tiene, por supuesto, mucho más certificados que Argentina. Tenemos que tomar en consideración también que siendo un estándar bastante nuevo, los números que son de hasta 31 de diciembre de 2019 son números que se están superados seguramente, porque como en estándar nuevo, el crecimiento normalmente es un crecimiento muy rápido. Teníamos más o menos como 1000 certificados bajo acreditación hasta el 2009. Seguramente hoy tenemos como doble, triple del número de certificados, en mi opinión. Entonces, creo que hoy Brasil tiene un número bastante grande de certificados porque se ha empezado todo un movimiento de valorización de la certificación en general, y que ha llegado también al tema de anticorrupción. Entonces tenemos una idea de un sistema, de la necesidad de mecanismos anticorrupción en Brasil con la legislación local un poco tiempo más que Argentina, y también, digamos, una cultura más antigua de valorización de las certificaciones. Bien, y yo creo que también uno de estos motivos que vamos con menos número de certificados, además de lo que estás diciendo, es que también nuestra ley creo que es más nueva. ¿En qué año se sancionó la ley de anticorrupción en Brasil? Bueno, es interesante porque hablando técnicamente se hizo conocida en todos los países de América Latina, los mismos que han implementado sus legislaciones locales como ley anticorrupción. Pero la corrupción siempre se fue un crimen, un ilícito en todos los países. Pero la corrupción de la persona privada, exacto, la persona física, como se dice, pero no la corrupción de la persona jurídica. Esto, digamos, es la gran novedad. En Brasil, la legislación federal se fue emitida en 2013, bastante reciente, y se fue regulamentada con un decreto presidencial en 2015. Pero ya tuvimos casi como 2.000 millones en recuperación de desvío de valores, 2.000 millones de dólares, si hacemos un comparativo. Y tenemos como casi 10.000 millones de dólares que están bajo evaluación de los jueces. Todavía se van a recuperar o no van a recuperar todo más. Entonces, aparte de una legislación bastante reciente, tuvimos unos resultados bastante interesantes. Y hablando de la pregunta anterior, de la conexión también con la cultura de la certificación, tuvimos algunas novedades. Por ejemplo, en Brasil, nosotros llamamos acuerdo de clemencia o de leniencia. Cuando una persona jurídica es condenada,
Entonces, en este caso puede hacer un acuerdo con la justicia de colaboración para que pueda mantenerse funcionando en el mercado. De otra manera, puede llegar la legislación brasileña, permite que parte de la penalidad que se puede aplicar a una empresa privada, también la decretación de su cierre. Se puede llegar a este punto. Pero para que pueda permanecer funcionando, puede implementar unos mecanismos de corrección y de mejora. Uno que ha incentivado bastante la certificación ISO 37 ante soborno en Brasil fue que parte de estos acuerdos firmados entre la justicia y la Controladuría General y las empresas se fue la necesidad mandatoria, la obligación de implementar un sistema de gestión anti-soborno ISO 37001 bajo acreditación. Entonces, esto hizo el mercado tornarse muy curioso, porque la justicia local ha pedido eso. Entonces, empezó una discusión sobre los beneficios que la certificación se puede alcanzar, ¿no?, con la ISO 37. Uno, padronización, porque hoy en todo el mundo no tenemos todavía una padronización de lo que significa programa de cumplimiento. Las legislaciones normalmente hacen referimiento a unos tópicos principales de contenido de un programa, pero no dice cómo el programa debe funcionar. Que la ISO 37 tiene esta respuesta. La otra que diría yo que se necesita, ¿no?, de programas de cumplimiento, de espacio de mercado, gobierno, todas las partes de inversores y todo, comprenden que es un paradigma tener el programa de cumplimiento, de otra manera no va a funcionar. Yo no voy a poner un único dólar en una inversión sin la seguridad que tiene mecanismos de integridad, que mañana yo no estoy involucrado en escándalos de corrupción. Digamos que el desafío principal hoy es la efectividad, demostración de la efectividad de dichos programas, y la certificación sigue como una respuesta a esta, digamos, indagación del mercado. Entonces, Jefferson, a ver si comprendí bien, hay jurisprudencia de empresas en Brasil que han conseguido esa clemencia que prevé la ley, esa colaboración, gracias a tener un certificado, o fue al revés, fue una imposición de la justicia. Fue una imposición de la justicia. Hay dos aspectos. Uno, para aquellas que se fueron ya condenadas, parte del acuerdo firmado para que puedan continuar funcionando impone la necesidad de la certificación. De otra manera, esto es, digamos, correctivo. De otra manera, la legislación tiene un dispositivo preventivo, porque para calcular la multa que puede llegar a 20% de la facturación del año pasado de la empresa, esto quiebra la empresa, se puede hacer un descuento muy significativo si la empresa logra demostrar que tiene un programa de integridad. Entonces, imagina que la empresa que ha implementado el programa de integridad certificado, mañana, por cualquier razón, porque nadie es infalible, la empresa se ve involucrada en un acto de corrupción. Se logra demostrar que el programa era efectivo y que aquello se fue una persona o un grupo muy pequeño de personas que han logrado, digamos, encontrar una falla en el programa de cumplimiento. Entonces la empresa logra demostrar, sí, la persona jurídica estaba así comprometida con la lucha contra la corrupción. En este caso puede permanecer funcionando y lograr una disminución muy grande en la multa que debe pagar. Entonces, hay dos dispositivos. Aquellos que no tenían, que fueron condenadas en los acuerdos, la presenta como una obligación, ¿ok? En la imposición, y tiene también los aspectos de las empresas que preventivamente implementan sus programas y logran beneficios en el caso de eventual corrupción. Bien. Aparte que
Perdón, solo para complementar, existen ya legislaciones en Brasil en nivel de las provincias, de los estados, que ya requieren, es un tercer nivel, que para contratos más grandes firmados con la administración, con la pública administración, en este caso debe presentar su certificado de programa de cumplimiento hasta un año después de firmado el contrato. Entonces ya viene como parte de la licitación que tenga implementado un programa de cumplimiento, que lo implemente hasta 6 meses. Y otros proyectos de ley en Brasil, estas son legislaciones. Existen ya proyectos de ley en Brasil que piden que hasta 12 meses presenten un certificado para comprobar que ha en verdad implementado un programa de cumplimiento. Entonces, despacio a despacio se va evoluyendo la comprensión de qué tipo de seguridad, qué tipo de confianza se puede transmitir a los agentes públicos con menos de inseguridad jurídica, todos los involucrados y todo más, la presencia no solo de la obligación, no solo de la imposición de tener un programa de cumplimiento, pero más importante que todo, que lograr demostrar que este programa de cumplimiento se quede efectivo. Bien, y ahí tenemos la certificación 37001 que demuestra que es efectivo el programa. Te cambio un poco de tema. Y te pregunto, la última pregunta de la tarde. Si la ISO 37001 permite obviamente certificar organizaciones de todos los sectores, inclusive del público. En Brasil, ¿tenés conocimiento si hay algún área del Estado que haya conseguido una certificación? Bueno, en Brasil tenemos distintos movimientos. Respondiendo objetivamente su pregunta, te digo que sí, tenemos ya la primera empresa pública, es una estatal, es una empresa pública, no es la administración pública directa todavía. Tenemos ya una empresa pública certificada ISO 37, con un alcance muy interesante. Ellos hacen la evaluación y la aprobación de los proyectos de beneficios fiscales, renuncia fiscal, para implementación de nuevas industrias y todo más, cuando el Estado quiere dar, por ejemplo, una exención fiscal, un beneficio fiscal, por ejemplo. Esta empresa estatal es la responsable por hacer la evaluación de dichos proyectos. Entonces se fue ya un primero muy interesante. Existen ya empresas públicas y administraciones públicas que están bastante interesadas, pero todavía está la primera certificada. Lo que tenemos ya son legislaciones, como por ejemplo en el estado, provincia de Paraná, que ya impone a la administración pública directa la implementación de un programa de cumplimiento completo, bajo un sistema de gestión. Entonces ya empezamos diálogos como ABRA, que con esta autoridad, para que en un futuro breve se pueda hacer la primera certificación, se puede requerir la primera certificación ISO 37 para un órgano de administración pública en Brasil, que de toda administración del Estado, que se me acuerdo, el cuarto más grande del Estado brasileño. Bueno, muy interesante. Bueno, Jefferson, muchas gracias por haber conversado con nosotros y te agradezco estos minutos que nos has dedicado. La verdad que es muy interesante el panorama y espero que prontamente sigamos los pasos de Brasil y contemos con más certificados acá en Argentina también. Excelente, no, yo que agradezco la oportunidad, muchas gracias, que en Argentina simplemente muchos y muchos proyectos de ISO 37, cuenten conmigo, espero volver a Buenos Aires, Argentina, temprano. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, quería retomar esto que les comentaba hace unos minutos atrás, que la ISO 37001 cubre todos los elementos que pide la ley 27.401, responsabilidad penal de personas
jurídicas en su artículo 23 para un programa de integridad. De los 3 elementos obligatorios, Código de Ética y Políticas de Procedimiento de Integridad, ISO 37001 tiene como requisito establecer una política antisoborno y un sistema de gestión antisoborno, lo que implica todos estos procedimientos de los cuales nos habla la ley. Si pasamos al segundo, reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos, la ISO 37001, justamente el sistema de gestión antisoborno en el requisito 4.4 debe contener medidas diseñadas para identificar, evaluar el riesgo, prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Último elemento obligatorio, capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad. ISO 37001 tiene un requisito de toma de conciencia y formación antisoborno, donde establece quiénes deben ser capacitados, qué puntos deben contener esas capacitaciones y cómo debe asegurarse la organización, la concientización sobre todo de las personas que desempeñan trabajos que podrían afectar o involucrar a la organización en un caso de soborno. Si seguimos viendo los demás elementos ya no obligatorios, análisis periódicos de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad, ISO 37001 tiene en paralelo 2 requisitos: evaluación de riesgo de soborno y las acciones para tratar riesgos y oportunidades que surgen de esa evaluación de riesgo. Si avanzamos, el apoyo al programa de integridad por parte de la alta dirección y la gerencia, el Tone of the Top, también llamado. La ISO 37001 tiene todo un capítulo, el 5, dedicado al liderazgo y compromiso del órgano de gobierno, de existir, y la alta dirección. En cuanto a canales internos de denuncia de irregularidades abiertos a terceros y a difundidos, la 37001 tiene un requisito planteamiento de inquietudes que incluye los siguientes elementos: la política de protección de denunciantes contra represalias y el sistema de investigación interna en el requisito que sigue: investigar y abordar el soborno. Si seguimos viendo los elementos que nombra el artículo 23, cuando habla de procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, ISO 37001 pide debida diligencia, tanto para la contratación de los colaboradores, para aquellos trabajos que tengan una evaluación de riesgo más que baja, dice la ISO 37001, más allá de la traducción, es decir, los puestos donde se ha determinado que hay un riesgo de soborno razonable, debe la contratación pasar por un proceso de debida diligencia. Si avanzamos, la debida diligencia en los procesos de transformación, este elemento del artículo 23, se contrapone contra los 2 requisitos que donde ISO 37001 pide debida diligencia. La debida diligencia hacia socios de negocios y la implementación de controles antisoborno en caso de organizaciones controladas. Y también exigen, otro requisito adicional, que a los socios de negocios y toda aquella parte con la que se tenga una cierta relación o actividad, se le exija que adhiera a un compromiso antisoborno. Cuando hablamos de monitoreo y evaluación continua como elemento de un programa de integridad en el artículo 23, la ISO 37001 tiene en su capítulo 9, evaluación de desempeño, todos los puntos de monitoreo: seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección, que incluye a la alta dirección, a los órganos de gobierno si existen, y a la función de cumplimiento antisoborno. Otro elemento no obligatorio, pero un elemento de los programas de integridad previstos en el artículo 23, es que haya un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa de integridad.
Para la ISO 37001, el requisito es que exista una función de cumplimiento antisoborno. En el artículo 23, otro elemento mencionado es que haya cumplimiento de todas las exigencias reglamentarias que rijan la actividad de la persona jurídica, ¿no? Todos los requisitos legales que apliquen a esa persona. Y la ISO 37001, en uno de sus documentos principales, que es la política antisoborno, que es el compromiso de la organización con su sistema de gestión antisoborno, requiere que incluya un compromiso de cumplimiento de todas las leyes antisoborno que sean aplicables a la organización. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la exposición. Muy interesante. Mientras damos lugar a que los participantes a través del chat del canal de YouTube puedan hacer algunas preguntas, yo también quisiera hacerte algunas preguntas que tenía preparada a partir de esta exposición, ¿sí? En primer lugar, te quisiera preguntar sobre la idoneidad de los profesionales de ciencias económicas. ¿Cuál es tu percepción respecto a vos que tenés tanta experiencia sobre esto? ¿Te parece que somos idóneos o en tu caso te costó mucho, tuviste que readaptar mucho tu carrera? ¿Cuál es tu opinión? No, creo que justamente esta norma ISO 37001 es a medida de los profesionales de ciencias económicas. Creo que tenemos el expertise para poder evaluar el ambiente de control de una organización, tenemos el expertise y la experiencia de auditoría en nuestra formación, así que es una norma que está casi a medida. Habrá que competir o compartir un poco con los colegas abogados que tienen también la parte legal de su lado, pero creo que es perfectamente completando nuestra formación con formación de auditor líder o auditor interno, es un trabajo a medida de nuestra formación profesional. Fabuloso, es decir que, digamos, claro, al ser las normas ISO estructuradas, teniendo un proceso, y nosotros habiéndonos preparado también en ese sentido a lo largo de la carrera profesional, tanto de grado como lo que es el desarrollo en los temas de abogados, de licenciados de administración de empresas, también por supuesto, tu opinión es que estamos preparados para esto. Sí. Y en ese sentido, Andrea, ¿nos podrías comentar cómo es el proceso de certificación de ISO 37001? ¿Cómo son, o quizás sean para todos, pero cómo son los pasos que uno tiene que seguir? Sí. O una organización, mejor dicho. Sí, los pasos, bueno, primero la organización tiene que prepararse y evaluar que está cumpliendo con todos los requisitos. Esta preparación va a depender mucho desde el punto de partida de la organización. Una organización que tiene otros sistemas de gestión o tiene todos sus procesos procedimentados, ya tiene un gran trabajo hecho, ya no empieza de cero. Una empresa quizás más joven o más chica o que no tiene un sistema de gestión estructurado, le va a costar un poco más. Pero una vez que la organización está lista, va a someterse a una auditoría de certificación, que se divide en dos etapas. Una etapa 1, donde debe superarse una prueba documental. El sistema va a ser evaluado si cumple, si tiene todos los procedimientos, todos los formatos previstos para cumplir con los requisitos de ISO 37001. Y superada esta etapa, se va a una auditoría de etapa 2, que es donde se ve que eso que uno escribió, ¿no? Que los procedimientos, las políticas, están realmente implementadas en la organización. Se bajó a la práctica. Ahí una de las cosas, a diferencia de otras normas que no lo tienen, es el auditor va a entrevistar en forma privada a gente de la nómina, indagando si fue formada en la política antisoborno, si sabe cómo reaccionaría ante una situación de soborno, si conoce dónde puede hacer denuncias. Entonces, superada esta etapa, se obtiene el certificado. Y está organizado el proceso de certificación en cada ciclo de 3 años.
obtenido el certificado, habrá una primera auditoría de mantenimiento al año y una segunda auditoría al segundo año, y finalmente la cuarta auditoría va a ser de recertificación y así sucesivamente. Que bueno, este esquema sí es común con el resto de las normas ISO de sistemas de gestión. Estos entonces, ciclos de 3 años. O sea, una auditoría documental, una auditoría cuyo propósito es más ver si eso documental se hizo carne en la organización, digamos, llevado a las personas, y luego vuelve en el ciclo de volver a recertificar. Perfecto, Andrea, gracias. Y te hago una tercera pregunta. Pudimos ver que si bien hay paralelismos con la ley argentina, por otro lado también la norma es específica en el término antisoborno. Más allá de que nos permita luego incorporar en ese sentido a otros delitos como podrían, donde vos mostraste claramente la correlación que existe o el paralelismo con la ley argentina. Pero te quería preguntar lo siguiente, ¿existen dentro de las normas ISO otras normativas que sean relacionadas a gestión de riesgo, a compliance o a temas que sean parientes dentro de lo que es el antisoborno? Sí, actualmente está la ISO 19600 vigente, que es la de sistemas de cumplimiento, pero en este momento está en estudio la 37301, que va a reemplazar a la ISO 19600 con la novedad que va a ser certificable. Hoy en día el sistema de gestión de cumplimiento de ISO 19600 son directrices, uno puede alinearse con ese sistema, pero no puede obtener un certificado. La norma está ya en proceso DIS, que es el borrador, la D de draft en inglés es el borrador final, así que esperamos que salga a principios del año próximo, de 2021. Y también está la ISO 31000 de gestión de riesgos. Hay también en proceso de aprobación una norma que tiene que ver con sistemas de gestión de denuncias, la 37002, así que hay todo un mundo nuevo de normas nuevas certificables con estos temas de cumplimiento. Ok, lo interesante aquí que mostraste vos es que esta evolución de la 19600, que no era certificable, sino que son, vamos a decir, como vos dijiste, directrices, vamos a llamar buenas prácticas, Exacto. pero sí. su evolución será igual de certificable que es la normativa de gestión antisoborno. Exacto. Perfecto. Bueno, veremos si hay alguna otra pregunta en el panel que iremos respondiendo a través del chat, y agradecemos a todos la presentación, particularmente Andrea, muy amable, muchas gracias, muy clara tu exposición, y los invitamos, por supuesto, a la audiencia a que se sumen a nuestra comisión de anticorrupción del Consejo Profesional. Muchas gracias. Muchas gracias luego. a vos, Mariano. Hasta luego.